Hola, ¿cómo están? Soy Yolanda Torres. Bienvenidos al programa Otra Mirada con Yolanda, para tratar temas de coyuntura, de política, pero también tratar temas diferentes, como esta noche que tengo el privilegio de contar con una personalidad, no solamente de la ciudad de Quito, sino de todo el país realmente. Todos ustedes lo conocen. No hace falta mucha presentación, se trata obviamente de Jorge Ortiz. Él es abogado, periodista, tiene una vasta cultura, la cual pues la viene expresando en diferentes medios, como por ejemplo la revista Diners. Y ahora tenemos el gusto y el agrado de que vamos a contar con un libro de él, cuyo nombre es El Viejo Ermitaño, Relatos de Historias. El Viejo Ermitaño y otros relatos, relatos de historias. Porque son como 80 relatos del Viejo Ermitaño. Mira, es uno tú cuéntanos de ellos. un poco. Bienvenido, Jorge. Gracias, Cuéntanos Yoli. un poco de tu libro. A ver, hay muchos episodios de la historia que son muy poco conocidos, a pesar de que son muy significativos. A mí me ha encantado siempre la historia, tengo muchos años de leer historia, y entonces cuando encuentro un episodio de estos averiguo algo más y me meto a investigarlo. Y de eso he escrito un montón de pequeños relatos de personajes importantísimos que a lo mejor fueron protagonistas de hechos importantísimos que son poco conocidos. Entonces yo los convierto en relatos que tienen 2 páginas, 3 páginas. Danos un ejemplo, ¿puedes anticipar? Por ejemplo, el del Viejo Ermitaño. Ajá. La historia del Viejo Ermitaño es que apareció un día por los caminos más allá de los Urales, en Siberia, un viejo predicador. Este viejo predicador cristiano iba predicando su versión del Evangelio, a cambio de lo cual lo único que esperaba es un pedazo de pan y un techo para dormir. Lo que llamaba la atención en él es su cultura, tenía niveles culturales altos, conocía muy bien los detalles de la familia real rusa, de la familia de los zares, de los romanos, y además hablaba un francés muy fluido. Empezaron los rumores, ¿no?, de que este señor a lo mejor era alguien importante. Fue la policía, lo detuvo, lo interrogó, no descubrieron nada y él pasó el resto de su vida predicando por los caminos y murió en algún pueblo de Siberia y fue enterrado por ahí. Después se mencionó que a lo mejor era el zar Alejandro I. El zar Alejandro I fue uno de los personajes más importantes de la historia de Rusia, ¿no? Alejandro I fue nieto de Catalina la Grande y derrotó a Napoleón. La famosa obra de Tchaikovsky, la obertura 1812, la sinfonía 1812, se refiere al triunfo de Alejandro sobre Napoleón, que llegó incluso a meterse en París y a cruzar el Arco del Triunfo. Pero él había participado en la muerte de su padre, el zar Pablo. Seguramente no fue un ejecutor, pero fue un testigo, digamos, pasivo. Y parece que, o dicen que le agarraron los remordimientos. Y entonces decidió fingir su muerte, hizo un viaje a la península de Crimea, dijeron que había muerto y lo enterraron. Y hubo la sucesión normal, su hermano menor asumió el trono y él desapareció, pues, ¿no? O sea, estaba muerto. Pero la historia es que él parece que se dedicó a esta predicación un poco para purgar sus crisis de conciencia. La historia termina en que muchos años después, cuando esta historia se volvió muy repetida y obviamente la familia del zar lo negara, decidieron abrir el ataúd para encontrar ahí los restos y lo encontraron vacío. Nunca se probó, obviamente, que este viejo predicador errante que iba por los caminos de Siberia dando su versión del Evangelio hubiera sido en verdad Alejandro I, pero pudo haber sido. Y terminó su vida uno de los hombres más poderosos del mundo, vencedor de Napoleón, con todas las glorias del trono imperial ruso. Es probable que haya terminado su vida como un viejo predicador que predicaba a cambio de un pedazo de pan y un techo por ahí para dormir. Este tema de la historia es muy interesante, pero se dice, obviamente, que quienes escriben la historia son los vencedores, los ganadores, siempre son las élites, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre esto?
En tu caso, ¿tú estás haciendo algún tipo de investigación que te lleve más allá de lo que ya está escrito y relatado y uniendo diferentes cuestiones? No, por eso yo no soy un historiador. Un historiador va a fuentes primarias, va a buscar en los archivos. Yo no, yo leo. Pero claro, como tú muy bien dices, pues la historia la escriben los vencedores y muchas veces, muchos años después, los derrotados también empiezan a escribir su versión, ¿no? Es decir, empieza a saberse en realidad que se empieza a armar el rompecabezas. Inicialmente la versión es del triunfador. Y hoy más que nunca con el Internet y con todas las posibilidades que nos brinda el Internet más mecanismo. bien, yo lo tomo con mucho cuidado porque me parece que es una enorme fuente de desinformación. Que mucha gente se confía porque leyó en el Internet, porque me llegó por WhatsApp y repiten cosas. Porque se quedan en Wikipedia. Se quedan en la Wikipedia. Y la Wikipedia, por ejemplo, es una muy buena fuente de consulta, pero hay que tomar los datos con pinza. Primaria. Y yo he encontrado decenas de errores y de omisiones en la Wikipedia. Mucha gente, sin embargo, cree que es la fuente y no es la fuente. Hay que ir a los libros. El problema es que, o sea, la cultura está en los libros. Alguien que sabe algo mucho de un tema, no lo mío que son pequeños relatos, pero quien sabe mucho, un historiador, un científico, investiga a fondo y todo su conocimiento sobre un tema lo vuelca en un libro. Eso no lo van a encontrar en la Wikipedia ni en los WhatsApp, ni mucho menos en el Twitter. Jorge, mucha gente se pregunta por qué no has escrito más. Bueno, ya este es mi quinto o sexto libro. Ya. Tengo de relatos históricos. Cuéntanos cuáles 4. son todos tus otros. A ver, de relatos históricos, el primero se llamó 50 historias, el segundo se llamó Relatos Relatos para descifrar el mundo, el tercero se llamó Historias del mundo y este cuarto se llama El viejo ermitaño y otros relatos de la historia. O sea, 4 libros. De relatos históricos. Pero podemos esperar que de aquí en adelante vamos a tener una profusión de libros de parte de Jorge Ortiz, que realmente son, no solamente que eres conocido por escribir de una forma muy profunda, pero al mismo tiempo sencilla, amena, y eso es lo que la gente necesita hoy en día, también necesita una guía y una luz. Bueno, mis 3 libros previos de relatos históricos han tenido mucho éxito, se han vendido muy bien. El último, digamos, el tercero de ellos, de Historias del Mundo, todavía se vende en las librerías y todavía se vende bien. No llevo mucho la cuenta porque los autores normalmente no recibimos sino unas regalías absolutamente insignificantes, ridículas, pero es el gusto de que la producción propia se conozca. Entonces, cuando me encuentro gente, y me encuentro con mucha frecuencia gente que me dice, oiga, leí su libro, tal libro, me encantó, uno se siente satisfecho mucho más. Es como el aplauso del artista, que a veces llena más que inclusive lo que puede recibir económicamente. Bueno, pero Jorge Ortiz, antes de terminar, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Antes de terminar con esta fase. Supongo que va a estar en todas las librerías. Perfecto. Insisto, no depende de mí, yo hago escribo. Entonces lo tuyo. Y prácticamente después me desentiendo, porque insisto, las regalías son tan bajas que no es algo que uno esté pendiente. Ese es prácticamente un tema para todo un programa, ¿no? El tema de cómo en este país los artistas en todas sus diferentes dimensiones son muy poco reconocidos económicamente sobre todo, y muchas veces también su valía personal y su trabajo. Bueno, pero Jorge Ortiz, más allá del libro, pues es una persona, es un gran analista de las situaciones de coyuntura, como decía al principio. Estamos viviendo como país un momento, como decía al principio, o sea, este programa trata sobre esos temas, y el país en este momento está viviendo lo que yo diría que es una época de un desconcierto total. No se ve ni siquiera en aquellas personas que en algún momento fueron un referente en el mismo campo del análisis, en el mismo campo de la opinión pública, del liderazgo en este sentido. Hoy en día no se encuentra uno con eso. ¿Qué está pasando, Jorge, con nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿A dónde vamos? Estamos ya en época electoral. Sin embargo, hay un desconcierto brutal. Dime una cosa, te voy a dar un minuto para hacer el inicio, tenemos que ir a un corte y regresamos de lleno con el tema. A ver, yo diría que siempre después de que ha habido un liderazgo fuerte,
como fueron los 10 años y medio de Rafael Correa, un líder autocrático, duro, agresivo, vengativo, los países se quedan un poco desubicados, tratando de encontrar otra vez su espacio. Seguramente eso pasó después de que lo mataron al presidente García Moreno en 1875, seguramente después de la muerte del presidente Alfaro en 1912 pasó lo mismo. Cuando terminó la era velasquista, también hubo años de desconcierto, de que el país como que no encontraba su rumbo, y ciertamente no podía dejar de pasar eso después de 10 años y medio de un gobierno autocrático, mandón, opresivo, represivo como fue el de Correa. Obviamente terminó ese periodo histórico y el país se encuentra un poco desubicado sin saber bien por dónde irse, a lo que se suma el cambio tecnológico. El cambio tecnológico hace que los que eran los fuentes de reproducción ideológica, que son básicamente la academia y la comunicación, hoy estén en problemas, ¿no? La comunicación está en una fase de cambio, está siendo reemplazado los medios tradicionales, especialmente el periódico, que era un lugar de información y de análisis y de reflexión, se está cambiando por el Twitter y por las redes sociales, que habitualmente son superficiales, livianitas, cortitas y llenas de mentiras y de fake news. Volvemos con más de esto enseguida. Hacemos una corta pausa. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y acompáñanos de lunes a viernes en Así Amaneció. Descarga APP Max TV Online. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Estamos nuevamente con ustedes y por supuesto con Jorge Ortiz. Antes de ir a la pausa estabas hablando acerca de esta desinformación que se da, que si bien es una maravilla realmente el Internet y todo el tema digital, pero también tiene peligros. ¿Cuáles son los mayores peligros que tenemos los ciudadanos comunes para tomar buenas decisiones? Mire, yo creo que evidentemente las redes sociales son una maravilla y la posibilidad de estar interconectado con el mundo instantáneamente es algo que ni Julio Verne, que era un visionario, se lo imaginó. Pero claro, hay el riesgo de que mucha gente se queda en la información o la desinformación, en el dato que les llega a través de un Twitter y la toma como la verdad, ¿no? Hasta hace no muchos años, la gente, por lo menos los líderes de opinión, leían los periódicos, por ejemplo, y en los periódicos había análisis, había contexto. La información era dada pero contextualizada. Ahora no, es una frase, una cosa ingeniosa o chistosa o simplemente escandalosa y mucha gente se queda en eso. Yo creo que ese es el gran riesgo y eso permite que se difundan una serie de mentiras, de versiones falsas. Por ejemplo, actualmente vemos que el correísmo, que con toda la plata que esa gente se llevó durante esos 10 años y medio en que manejaron todo, incluso los organismos de control o especialmente los organismos de control, hoy tienen cientos de operadores políticos trabajando en todo el país. Muchos de ellos son trolls que se dedican a difundir cosas buenas supuestamente y cosas malas supuestamente a los adversarios, incluso con unas calumnias, unas infamias, una grosería, una vulgaridad y unas faltas de ortografía escandalosas.
Y mucha gente se queda con eso. Ah, no, es que me han dicho que este tipo se robó no sé quién, o que alguna vez tuvo un juicio por alimentos. Y claro, la gente no va más allá, pero recibió en el Twitter la versión y con esa versión se queda. Y eso precisamente está favoreciendo el resurgimiento en el mundo entero de las formas políticas más perversas, que son el nacionalismo y el populismo, que entran tan suavemente que hasta parecen libertarias. Eso nos pasó aquí con Correa. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Pero no hay una contraparte que entonces nos diga que esas son fake news, que tenga un discurso, que nos digan cosas. Mira, en este momento se habla de aproximadamente 15 precandidatos para la siguiente elección a presidente. Ninguno ha dicho que no, para empezar. Claro. Todos dejan que eso quede en el aire. Pero tampoco hay una posición, no hay un discurso. Vemos gente de derecha que está empezando a querer tener un discurso de izquierda, o sea, haciéndose el de izquierda porque cree que vende más. Entonces, ves gente de izquierda acercándose más hacia el centro, porque ya lo de izquierda... Entonces, aumenta y abona a que quien sí tiene todo el aparataje que tú dices en los medios de comunicación alternativos, que es lo que hoy más se ve, los que tienen el dinero, los que tienen, quiera que no, un discurso, los que están día a día atrás de la información para verificarla, contrastarla o para negarla, no importa. Pero aquí tenemos unas personas que están haciendo lo que se debe hacer y tenemos 15 o más que ninguno hace lo que debe hacer. No sé qué opinas, si estoy en lo cierto o me estoy equivocando del medio a la mitad. Estás absolutamente en lo cierto, y era lo que decíamos antes del corte precisamente. Es decir, el Ecuador tuvo 10 años y medio de un gobierno que concentró todo. Concentró sobre todo la información y la desinformación. Entonces, obviamente, al controlar todos los medios, toda la capacidad de reproducción, incluso controló por medio de las partidas presupuestarias que daba o no daba a las universidades, ¿no? Entonces, no hubo espacio para que surgieran otros líderes. Correa era todo, y eso nos vendieron. Una de las propagandas más inteligentes y al mismo tiempo más malvadas del correísmo era: ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Era: olvídense de la política, señores, como para Inglaterra la reina Isabel, ya tenemos reina, la tenemos a Isabel. Aquí era: ya tenemos reina, ya tenemos presidente, lo tenemos a Rafael. Y entonces... Usted no da puntada sin hilo, compañero. ¿Cómo? Usted no da puntada, usted no tiene esos lapsos. A veces me ocurren. Bueno, entonces, claro, este momento no hay liderazgos. Después de 10 años y medio de un gobierno tan concentrador, que se gastaba casi $1 millón por día en publicidad y en propaganda, claro, la gente se quedó un poco desconcertada, con las manos vacías. No sabemos a qué líder seguir. En esos 10 años no hubo espacio para que otros líderes crezcan, se consoliden, lleguen a ser populares, y entonces el país en este momento tiene un desconcierto. Y después de 10 años no ha surgido un rostro nuevo, no hay una idea nueva. No podía surgir porque no había espacio. Pero internamente, o sea, también ese es un defecto de lo que ha venido pasando en el país, y por ende tuvimos a una persona como Rafael Correa. Más bien Me quiero referir a que no ha habido preparación, no ha habido verdaderos partidos políticos donde... Fueron destruidos por el correísmo. Pero es que antes de eso tampoco había un liderazgo, seguían siendo cacicazgos. Entonces... No creas, yo creo que el Ecuador tuvo líderes. No, yo digo que no haya tenido líderes, pero tuvo más líderes que base. O sea, no hubo un cultivo de las bases, de las nuevas generaciones. Fíjate que el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática, y de alguna manera la democracia popular, llegaron a ser partidos sólidos, coherentes, orgánicos en su momento. Hace muchos años desaparecieron. Desaparecieron hace 15 años cuando empezó esta ola populista. Esos partidos fueron más partidos que la Alianza País que creó Rafael Correa para su gloria, y esta payasada actual que se llama, creo que Revolución Ciudadana o no sé qué, que tampoco es partido. Antes algo más había. Nunca llegamos a tener partidos. Qué pena, el tiempo se nos fue. Yo creo que simplemente es una abrebocas tratándose de ti. Espero tenerte nuevamente en el programa. Con gusto. Te deseo todo el éxito con esta nueva publicación, con este nuevo libro. Y bueno, siempre va a ser un gusto tenerte cerca. Muchas gracias, Yoli. Y en cuanto tenga el libro, te lo haré llegar. Muchas gracias.
Bueno, y ustedes, muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios. Recuerden, vamos a estar hablando durante este año temas de coyuntura preelectoral. Si ustedes tienen ideas, si ustedes creen saber por dónde se deben llevar las cosas en estos momentos tan difíciles, pues por favor, déjennos conocer a nuestro correo electrónico y con gusto les daremos la respuesta adecuada. Es más, los tendremos aquí.